Vamos a continuar con esta cápsula con lo relacionado a la medicina y la medicina específica. Historia real de la ciencia, rupturas e irregularidades. Ella Ben mostró mediante casos históricos que los grandes avances científicos como el nivel heliocentrista y de Copérnico de la mecánica cuántica no siguieron métodos rígidos ni lógicos. De hecho, muchas veces contradecían la evidencia empírica aceptada en su época y fueron rechazados por las autoridades científicas. Por ejemplo, Galileo defendió el heliocentrismo usando recursos retóricos, metafísicos y religiosos, no pruebas concluyentes. Einstein, y su teoría de la relatividad, apeló a principios estéticos y conceptuales antes de contar con evidencia empírica completa. Así, Ben denuncia que la metodología científica dominante muchas veces actúan como dogmas que reprimen la creatividad y la disidencia. Epistemología pluralista y crítica. Para Ben, la ciencia no tiene pues, monopolio del conocimiento, entiende una visión pluralista donde múltiples formas del saber pueden coexistir y enriquecerse mutuamente. Mito, arte, religión, filosofía o medicina tradicional pueden ofrecer explicaciones válidas dentro de sus propios marcos. Propone el concepto de relativismo epistemológico, según el cual no hay una única racionalidad válida, sino múltiples racionalidades situadas. El mito no es inferior a la ciencia, simplemente responde a otras preguntas y cumple otras funciones. Este enfoque ha sido clave en el desarrollo de epistemología crítica contemporánea como epistemología feminista, que denuncia la exclusión de las mujeres y otras voces en la producción del saber científico, epistemología de coloniales, que critican la imposición de modelos occidentales como única forma legítima de conocimiento, epistemología indígena, que reivindica saberes ancestrales y otros paradigmas de relación con la naturaleza, el tiempo y la comunidad, crítica y controversia. Aunque innovador, el pensamiento de Ben también ha sido objeto de críticas. Algunos autores lo acusan de relativismo extremo, que podría justificar el negacionismo o la pseudociencia. Otros creen que su rechazo del método puede socavar la confianza pública de la ciencia. Sin embargo, pensadores contemporáneos como Mazzini retienen que Ben no proponía eliminar los métodos, sino que reconocer que la ciencia ha crecido gracias a la progresión, la creatividad y la apertura a lo diferente. Aportes claves del anarquismo epistemológico. Desnaturaliza la idea de que la ciencia es siempre objetiva, racional y universal. Resalta la importancia de la creatividad, la disidencia y el contexto cultural en la producción del conocimiento. Promueve el diálogo entre diferentes formas de saber sin jerarquías epistémicas. Y aquí viene una tabla con los cuatro autores que hemos estado analizando y sus principales diferencias. Viene, por ejemplo, Karl Popper, visión del progreso científico, avance por falsación de hipótesis y eliminación de errores, unidad de análisis de teorías individuales, criterio de cientificidad, falsabilidad debe poder ser refutada, actitud frente al método, propone el método hipotético deductivo como base racional, vigencia actual, muy influyente en ciencias exactas y experimentales. Thomas Kuhn, su visión del proceso científico, avance por cambios de paradigmas en procesos históricos discontinuos, una análisis, paradigma científico, criterio de cientificidad, cada paradigma define sus propios criterios, actitud frente al método, crítico del método universal, destaca la dimensión histórica y social, vigencia actual, base de epistemología crítica y sociología de la ciencia, Lakatos, visión de él, progreso científico, avance por competencia entre programas de investigación progresivos, unidad de análisis, programas de investigación, criterio de cientificidad, progreso se mide por poder predictivo y explicativo, actitud frente al método, método racional pero flexible, protege el límite teórico, vigencia actual, referente en análisis comparativo de teoría, Taylor Ben, visión de proceso científico, avance por rupturas creativas, contradicciones e hibridaciones, unidad de análisis, prácticas científicas históricas, criterio de cientificidad, no hay criterios fijos, todo vale si promueve el avance, actitud frente al método, rechaza la idea de método único, propone pluralismo epistemológico, vigencia actual, inspiración en epistemología de coloniales, feministas y alternativas. Enfoque epistemológico contemporáneo. En las últimas décadas, la epistemología ha ampliado su campo para más allá de los debates clásicos entre racionalismo y empirismo. Los enfoques contemporáneos consideran que el conocimiento no es solo un asunto individual o lógico,
sino también social, histórico, político y situado. Estos nuevos paradigmas incorporan crítica a la objetividad, reconoce la diversidad de saberes y examina las relaciones de poder en la producción del conocimiento. A continuación se presentan cuatro enfoques relevantes. Epistemología constructivista. Sostiene que el conocimiento no es algo que se encuentra en el mundo como una piedra o un objeto, sino algo que las personas construyen activamente a través de su experiencia, su lenguaje y sus relaciones con los demás. En lugar de pensar que el ser humano descubre verdades absolutas, el constructivismo propone que cada persona y cada sociedad crean formas de entender la realidad según su historia, cultura y sus necesidades. ¿Qué significa construir el conocimiento? Significa que nuestra mente no refleja pasivamente la realidad, sino que interpreta, selecciona y organiza la información que percibe. Por ejemplo, dos personas pueden vivir la misma experiencia, pero entenderla de dos formas diferentes, dependiendo de lo que, de lo que saben, de lo que creen y lo que han vivido antes. No, dice Grasser, no vemos el mundo tal como es, sino tal como podemos comprenderlo desde nuestra perspectiva mental. Autores clave del constructivismo, Jean Piaget, explicó cómo los niños desarrollan el conocimiento a través de etapas de construcción mental, organizando la realidad poco a poco mediante la asimilación y la acomodación de nuevas ideas. Lev Vygotsky mostró que el conocimiento también es social, es decir, se construye a través del lenguaje, la cultura y la interacción entre otras personas. Lassenfeld, desde una postura más radical, afirmó que el conocimiento no debe entenderse como una copia del mundo real, sino como una construcción útil para adaptarnos a él. Implicaciones epistemológicas. Desde esta perspectiva, el conocimiento no es único ni absoluto. Existen múltiples formas válidas de conocerse en el contexto cultural, histórico y personal. No se mide por su fidelidad a una realidad objetiva, sino por su capacidad para funcionar, resolver problemas y tener sentido en un contexto determinado. No es estático, sino que está en constante construcción y reconstrucción. Por eso, los constructivistas no buscan descubrir verdades eternas, sino comprender cómo se producen los significados, cómo las personas interpretan el mundo y cómo ese conocimiento cambia con el tiempo. Influencia de la educación. La epistemología constructivista ha transformado profundamente las ideas sobre la enseñanza y el aprendizaje bajo esta mirada. El estudiante no es un receptor pasivo de información, sino un sujeto activo que construye sus propios saberes. El docente se convierte en facilitador o mediador que guía, estimula y orienta el proceso de aprendizaje. El aula es un espacio para explorar, dialogar, reflexionar y colaborar, no solo para repetir o memorizar. Aprender no es repetir lo que otros dijeron, sino reconstruirlo con sentido propio desde nuestras experiencias y pensamientos. Relevancia actual. En la actualidad, el constructivismo sigue influyendo en la pedagogía crítica y participativa, la investigación cualitativa en ciencias sociales, los debates sobre inteligencia artificial, donde se discuten si las máquinas pueden construir conocimiento como los seres humanos. Epistemología crítica en la escuela de Frankfurt. La epistemología crítica nace como una respuesta a los límites del positivismo, especialmente la idea de que la ciencia es totalmente objetiva, neutral y separada de la sociedad. Desde una mirada crítica, el conocimiento no es un espejo puro de la realidad, sino que está atravesado por intereses, ideologías y estructuras de poder. Esta corriente se inspira en los pensadores de la llamada Escuela de Frankfurt, un grupo de filósofos alemanes del siglo XX, como Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse y Jürgen Habermas, quienes defendieron que la ciencia y la filosofía deben contribuir a la transformación social, no solo a describir el mundo. ¿Qué propone la epistemología crítica? A diferencia del positivismo, que busca explicar y predecir hechos mediante leyes generales, la epistemología crítica sostiene que conocer es también cuestionar. La ciencia debe comprometerse con la justicia social. No existe un conocimiento totalmente libre de valores. La ciencia debe cuestionar las condiciones sociales que la producen y que pretenden transformar. Esto significa que la investigación científica debe mirarse a sí misma con sentido crítico, preguntarse para quién trabaja, a quién beneficia y a quién excluye. Conocimiento como praxis. Uno de los aportes más importantes de esta corriente es la teoría del conocimiento como praxis, es decir, como una acción transformadora. Según esta idea, el sujeto que conoce no es un simple observador externo, sino un actor inmerso en su realidad, que puede y debe cambiarla. El conocimiento no se queda en la teoría, sino que se orienta a la acción, a mejorar las condiciones de vida
a liberar a las personas de opresión y a construir una sociedad más equitativa. ¿Qué analiza la epistemología crítica? Los sesgos de las ciencias sociales, por ejemplo, como muchas teorías han ignorado las voces de mujeres, pobres y pueblos originarios. Las estructuras de poder de la ciencia, quienes deciden qué se va a investigar, con qué recursos y en qué mirada. Las dimensiones éticas del conocimiento, toda investigación tiene consecuencias, por eso debe pensarse no solo en términos de verdad, sino también de responsabilidad. Y la neutralidad de la ciencia es un mito. Toda producción de conocimiento está marcada por el lugar desde donde se piensa y por los fines que se persiguen. Con esto concluimos esta cápsula, continuaremos con la epistemología crítica en la ciudad.